Todos podemos estar involucrados en alguna emergencia. Por eso, desde el 061 queremos daros algunas pautas de cómo hacer una alerta correcta. Todo ello en base a la seguridad del paciente. Cuando llamáis al 061 para pedir ayuda o solicitar una asistencia, se tienen que realizar muchas preguntas. Estas preguntas a veces incomodan al alertante porque parece que va a retrasar la ayuda. Esto no es así y realmente todas esas preguntas son muy necesarias para saber exactamente qué es lo que le pasa a ese paciente y poder mandar la ayuda más adecuada. Siempre os vamos a preguntar dos preguntas que son muy básicas. El qué ha pasado y el dónde ha pasado. El qué ha pasado para saber cuál es la patología más exacta que puede tener el paciente y el dónde ha pasado para llegar con máxima rapidez y exactitud al sitio donde esté el paciente. A veces, si no conocemos la dirección exacta, basta con decir alguna indicación de algún restaurante o algún monumento. Además de estas dos preguntas básicas, el centro coordinador del 061 también va a formular una serie de preguntas más de carácter sanitario. Por ejemplo, la edad del paciente, porque cada patología es distinta, depende de qué edades. También es muy importante saber si es hombre o mujer, precisamente porque hay patologías que son mucho más frecuentes en un sexo o en el otro. Además de estas preguntas, también vamos a querer saber si el paciente está consciente o inconsciente. Y esto es muy sencillo, simplemente hay que acercarse al paciente para saber si nos responde diciendo una pregunta muy básica. Por ejemplo, oiga, ¿está bien? También vamos a necesitar saber si el paciente respira o no respira. Y si esa respiración es ruidosa o no ruidosa. Son datos que nos pueden dar mucha información acerca del estado del paciente. Con todas estas preguntas, el centro coordinador va a ser capaz de enviar el recurso más adecuado para cada situación. Y mientras el recurso se está enviando, se os van a dar una serie de consejos para poder atender a ese paciente en lo que llega la ayuda. Iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar en un paciente que esté sufriendo una parada cardiorrespiratoria o no movilizar a un paciente que haya sufrido un accidente son algunas de las recomendaciones. El tiempo de respuesta es imprescindible, pero tenemos dos patologías que es muy importante optimizar este tiempo. Ellos son el infarto agudo de miocardio y el ictus. En el infarto agudo de miocardio es importante saber cuál es la clínica con la que aparece. Un paciente tendrá un dolor en el pecho centrotorácico que se le va a irradiar a mandíbula o al brazo izquierdo o a ambos brazos. Es un dolor de tipo opresivo y que además se acompaña con mucha sudoración y malestar general. En estos casos es muy importante que deis estos datos para poder enviar cuanto antes un recurso avanzado. Si estuvierais solos en el domicilio, es importante que dejéis la puerta abierta por si tenemos que entrar a atenderos los servicios de emergencia. También es importante detectar el ictus y los síntomas de alarma son que un paciente hable mal, que se le tuerza la boca o que no tenga movilidad en alguna parte de su cuerpo. El teléfono 061 no solo está para emergencias, también lo puedes utilizar cuando tengas alguna duda sanitaria o necesites un consejo de salud, para saber qué centro sanitario te corresponde o alguna duda que tengas en relación a la medicación. Ante cualquier emergencia, tú eres nuestros ojos. Ayúdanos a ayudarte.